Bitcoin rechaza claramente la parte superior del rango, formando un escenario idílico para que el precio ataque la parte inferior, el nivel de los 26.500. En el vídeo de hoy te voy a explicar las características del movimiento que estamos viendo en Bitcoin, de qué depende que la caída continúe y cómo tendríamos que actuar si el precio ataca el nivel comentado, el target de los 26.500. Empezamos el calendario económico del viernes ya con noticias en gran parte del mundo, viendo IPCs bastante neutros en Japón, PMIs mejores de lo esperado en China, noticias varias por Europa también y finalmente PIBs en Reino Unido, los cuales confirman que la economía británica creció en el cuarto trimestre del año pasado, lo que realmente confirmaría que el país evitó por poco caer en recesión durante el año 2022. Centrándonos ya en lo que nos espera a partir de ahora, si bien tenemos datos interesantes en Canadá, como por ejemplo el PIB, y también en Estados Unidos, con los precios del gasto en consumo personal subyacente, o también, fijaros a última hora, tenemos alguna declaración de algún funcionario del FOMC, bastante interesante. Creo que la importancia del día de hoy radica en dos noticias, y radica concretamente en la zona euro, ya que vamos a conocer los datos de IPC en la misma, en unos minutos justamente, aquí lo tenéis, 45 concretamente, y escucharemos también a su presidenta, Christine Lagarde, comparecer. Esto ya va a ser a las 17:00 UTC+2. Así que esto sería el calendario económico para la jornada de hoy. Vamos a empezar ya con las noticias de última hora, hablando de Donald Trump, ya que hace historia al ser el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado de un delito. Entonces, os pongo un poco en contexto, y es que para el año 2006, supuestamente, Donald Trump contrató los servicios de una persona, para mantener relaciones, ¿no? Y luego tuvo que pagarle un dinero para que no dijera nada, en un momento en el que justamente Donald Trump estaba firmando su programa de televisión y estaba casado con su actual esposa, Melania Trump, que además habían tenido a su hijo hace meses, ¿no? Entonces, además, para encubrirlo todo, describió la gestión como un gasto legal. La falsificación de registros comerciales normalmente ya es un delito menor, según la ley en Nueva York, pero atentos aquí, puede elevarse a un delito grave si la declaración errónea se hizo para encubrir otro delito. Entonces aquí es donde tendría Donald Trump el problema. Evidentemente, él lo ha negado todo, tachándolo de una persecución política gravísima, montando un escándalo, comunicados y demás, para encubrirse de alguna forma, ¿no? Se espera que la semana que viene se entregue a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan a principios de semana y luego sea procesado el martes y comparezca ante el juez ese mismo día. Entonces, dejando por aquí el pollo en el que se encuentra ahora mismo Donald Trump, vamos a cambiar radicalmente de tema, y es que, según las noticias de NHK, Japón está cada vez más cerca de emitir una CBDC, Central Bank Digital Currency, en español, una moneda digital emitida por un banco central, ¿no? También conocida como yen digital en el caso de Japón, y se ha solicitado a un panel de expertos que investiguen las características de las CBDC. Van a usar, atentos aquí, el resultado de un estudio realizado por el Banco de Japón durante más de 2 años para discutir el desarrollo de esta moneda digital respaldada por el propio Banco Central de Japón. De todos modos, el programa podría extenderse varios años, ya lo han comunicado ellos mismos, ya que quieren garantizar, punto número 1, la coexistencia de las CBDC con otras formas de dinero. Punto número 2, quieren modernizar las instituciones financieras. Y punto número 3, quieren agilizar los pagos nacionales e internacionales. Pasamos de Japón a Rusia, y es que tenemos un nuevo foco de conflicto entre Estados Unidos y Rusia, pues los rusos han acusado a un periodista estadounidense de espionaje y lo han detenido por ello. Como dato, este es el primer caso que se da de este tipo desde la Guerra Fría. Añadir que ya se ha solicitado, evidentemente, su liberación inmediata, al menos desde Wall Street Journal, ya que el periodista forma parte de esta prensa, y también desde el gobierno de Estados Unidos. Y se ha hecho hincapié también en que cualquier ciudadano estadounidense que esté ahora mismo en Rusia, independientemente de lo que esté haciendo, corre peligro. Ya iremos dándole seguimiento a esta noticia porque no sé cómo puede terminar.
Pero estos detalles son los que van deteriorando la relación poco a poco, aún más si cabe, y terminan derivando sin que nos demos cuenta en conflictos mayores. Así que nada, dejando por aquí las noticias de última hora, vamos a pasar con el análisis de Bitcoin de hoy, donde no solo venimos de la parte superior de un rango y no solo hemos formado varios patrones de reversión, sino que también hemos confirmado una vela de high test en gráfico diario. Entonces, como podéis comprobar, ayer ya estuvimos hablando de diferentes patrones que estábamos viendo en esta parte de aquí, envolvente bajista, justamente después de formar una gran envolvente alcista, rechazando la parte superior del rango, formando un pullback, intentando formar una continuación, sino que también, justamente, y esto pues se vio a finales de la jornada de ayer, se formó una vela de high test, una vela de rechazo diaria de todos estos niveles de aquí, correspondientes a los 28.300 y los 29.100, que es justamente también el máximo que alcanzamos ayer durante la madrugada. Lo que evidentemente sitúa el precio de Bitcoin en un escenario con todos los ingredientes para atacar la parte inferior, lo cual representa el nivel de los 26.500. La duda es, oye, ¿romperemos ese nivel cuando lleguemos? ¿Será momento de comprar? Bueno, es un poco lo que vamos a ir detallando en el vídeo de hoy, las características que tendríamos que ver para dar continuación a ese movimiento, las características que hay dentro de un movimiento en el que estamos actualmente, en este rango, qué es lo que podemos esperar, porque no es lo mismo que un movimiento tendencial, y bueno, qué tendríamos que hacer en el caso de llegar a dicho target, porque independientemente de que lleguemos antes o después, o que lleguemos o no lleguemos, son cosas que ya tenemos que tener pensadas, ¿no? Entonces, en cuanto a la posición de trading que comenté justamente ayer, que por cierto tuve que entrar en medio del vídeo, yo personalmente no pienso tocar nada hasta que lleguemos a la parte inferior. Justamente cuando lleguemos a la parte inferior, si es que llegamos, que ahora hablaremos de ello, analizaré un poco el cómo y decidiré si cierro la posición o si lo que podemos ver es una posible reversión del precio desde estos niveles de aquí. Porque claro, independientemente de las caídas que se estén formando en Bitcoin, seguimos en un rango y el rango se rompe una vez, ¿no? Entonces, no sabemos cuál será esa vez. No sabemos si la vez puede ser la que toquemos estos niveles de aquí, si desde aquí nos iremos para aquí ya lo romperemos. No sabíamos cuando estábamos atacando por aquí si iba a ser esta vez. Cuando estábamos atacando por aquí tampoco sabíamos si iba a ser esta vez. Lo único que sabemos es que el rango se rompe una vez. ¿Eso qué implica? Eso implica que del mismo modo que aquí comentamos que el precio no iba a romper y no rompió, del mismo modo que aquí comentamos que el precio no iba a romper y no rompió, si volvemos a tocar un extremo, uno de los dos extremos que tiene el rango, soporte o resistencia, lo que tendremos que hacer es analizar las características para determinar si lo más probable es que se rompa o no. Ahora, por mucho que el precio pueda caer con fuerza, imaginaos que las próximas velas son así, me lo invento, da igual, tú aquí no sabes cómo va a llegar el precio a este punto de aquí y si lo más probable será ruptura o no. ¿Por qué? Justamente hace unos cuantos días comentamos aquí que el precio no iba a romper. Bueno, pues porque vimos ciertas características importantes, porque vimos ciertos elementos, como por ejemplo un soporte importante, una zona de agotamiento, falta de fuerza, un suelo de mercado, en gráfico de una hora, suelo de mercado, y determinamos que el precio lo más probable es que atacara la parte superior. ¿Por qué aquí comentamos que no la íbamos a romper? Pues bueno, por lo que comentamos en el vídeo de ayer y en el vídeo de antes de ayer. Pues bueno, cuando estemos en la parte inferior podremos determinar si realmente podemos romper ese nivel o no. Entonces, en cuanto a lo que tenemos ahora, en realidad el mínimo horario anterior, este punto de aquí, los 27.800, incluso si mucho me apuras, los 27.700, es clave. Es clave, pero no es determinante, ya que estamos en un rango y hay volatilidad. Dentro de un rango hay volatilidad. El valor en un rango no está en lo que pasa en medio, sino que está en los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es uno de los motivos por los cuales no voy a tocar el stop loss. El valor está en los extremos. El valor está en comprar abajo y en vender arriba. En vender arriba y en comprar abajo. Lo que pase en el medio del rango es volatilidad, es falta de dirección. Es una de las características del rango, falta de dirección. Entonces, es cierto que en ciertos momentos de mercado, sobre todo en momentos más tendenciales, por ejemplo, cuando rompes esta diagonal, haces un impulso y estás haciendo un pullback. Esto te acredita de alguna forma a impulso, pullback y continuación. Vale, perfecto.
movimiento tendencial. Pero tú cuando estás dentro de un rango, y esto ya lo digo, no solo para este movimiento, sino para futuros movimientos, ¿qué más da? Impulso, pullback y continuación. Estás en un rango, no hay tendencia. Encontrarás tendencia en otras temporalidades más inferiores, donde podrás encontrar algo de dirección. Pero si ves un rango en 1 hora o en 4 horas, a menos que sea un mega rango súper amplio, que no es el caso, lo normal es ver situaciones como estas. Valor en la parte superior y valor en la parte inferior. Lo que pase en el intermedio es indiferente. Por eso digo que no quiero setear un stop loss dinámico con una media móvil, con un máximo anterior, con alguna historia de estas. ¿Por qué? Pues porque sin ningún problema el precio, y ahora hablaremos un poco más de esto, el precio sin ningún problema lo que podría hacer es, pues qué sé yo, caer un poco más, venirse para aquí, quitar todos los stops y volverse para aquí. Y aquí volverse para arriba. Y aquí volverse para aquí. Y con la tontería al final acaba tocando la parte inferior. Entonces, es importante que entendáis que esas características, que la parte inferior está muy bien, romper el mínimo anterior y demás, pero que no es tan determinante como podría ser dentro de, pues qué sé yo, un movimiento tendencial, ¿no? Entonces, fijaros además cómo lo que sucedió en anteriores rangos, y no nos tenemos que ir muy lejos, porque por suerte tenemos un rango no hace demasiado, voy a poner el gráfico, perdonad, de 4 horas. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Podemos comprobar en esta disposición de aquí, en el anterior gran rango que tuvimos a principios del mes de febrero, cómo el precio, pues bueno, vaciló bastantes veces desde la parte superior hasta la parte inferior. Y hubo un momento en el que cuando parecía que el precio ya podía tocar, se vuelve a ir para arriba y luego volvió a caer con fuerza. Aquí lo mismo, tenemos este patrón de aquí. Fijaros, cuando parece que el precio ya puede ir para abajo, nuevamente se va para arriba y pega el doble techo y se va para abajo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que nuevamente quiero hacer hincapié en esa tesitura, quiero hacer hincapié en esa característica, que lo que está bien y lo que tenemos que entender es que se han formado los ingredientes necesarios en gráfico diario, en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora, tenemos la estructura ideal como para que el precio vaya de la parte superior a la parte inferior. Lo que podíamos controlar, que es esto, que es meter esta operación, ya está hecho. A partir de aquí tú tienes que entender las condiciones y características que hay dentro de un rango y entender que este movimiento para aquí no es ni mejor ni peor. Simplemente forma parte de el devenir de un rango, que es volatilidad. Entonces, igual que en anteriores momentos, en anteriores movimientos, cuando parecía que ya sí el precio va una vez más para arriba, porque hemos formado varios rangos en todo este transcurso de aquí, de los últimos meses, pues aquí podría pasar lo mismo, ¿ok? Entonces, esto es un poco en lo que nos tenemos que centrar, esto es un poco en lo que nos tenemos que focalizar. Ya no es momento de hacer predicciones, las predicciones en un rango se hacen en los extremos y es que tú entonces analizas el cómo de lo que está sucediendo. Entonces, ahora mismo ya hemos hecho predicciones, perdonad, en todos y cada uno de los movimientos en los que llegamos, aquí, aquí y aquí, y ahora estamos en la parte intermedia, el precio que haga lo que quiera, que me da literalmente igual, y es así, yo ya estoy en corto, yo no voy a tocar nada, que se va para arriba, lo entenderemos y lo aceptaremos, que se sigue yendo para abajo, analizaremos el cómo y valoraremos si lo más probable es nuevamente reversión para arriba o lo más probable es ruptura y movimiento inverso, ¿no? Hacia abajo. Entonces, pasando al análisis del SP500 de hoy, vemos cómo sigue rumbo firme al nivel de los 4100 aproximadamente, sería 4080, 4079 si quieres apurar, pero empezamos a ver divergencias importantes relacionadas, punto número 1, con el MACD. Aquí lo tenemos en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora, divergencias interesantes. Y punto número 2, con el volumen. Vamos a poner en gráfico de 1 hora, lo veremos un poquito mejor. Fijaros cómo el precio, pese a que en gráfico de 1 hora sigue marcando movimientos alcistas, en gráfico de MACD o en cualquier otro indicador podríais utilizar, sigue marcando movimientos planos, ¿ok? Sigue marcando un movimiento bastante horizontal. Además, fijaros cómo en el tema del volumen, el volumen hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Pero sí que es cierto que si vemos un movimiento realmente alcista y en cambio vemos un volumen decreciente, no es tan sencillo y tan fácil como, no, ¿veis? Esto es una divergencia, no hay interés en este movimiento y tal. Tampoco es eso, pero sí que es cierto que lo puedes utilizar para apoyar. ¿Para apoyar el qué? Pues por lo que hemos dicho del MACD, lo que conocemos y vemos de las velas, lo que conocemos de la estructura general del precio y demás. Esto, lo que estoy comentando, no indica
que el precio no pueda llegar al nivel que hemos comentado. Solo denota la debilidad que hay detrás del impulso que estamos viendo, detrás de este movimiento. Debilidad que no necesitamos ver un volumen decreciente o una divergencia MACD para verla, porque analizando cómo son las velas ya te das cuenta. Hay mucha vela roja, hay muchísima sombra, causada por noticias o no, pero hay muchas velas que tienen una sombra mucho más grande que el cuerpo, y estos son velas de indecisión, ¿no? De momento, realmente no me preocupa la tendencia, seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes, fijaros, lo tenemos aquí en gráfico de 1 hora, lo podemos ver claramente, pero hay que focalizarse en lo que suceda a continuación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, la tendencia se rige, como he dicho, en tendencia alcista por máximos y mínimos crecientes, y seguimos viendo cómo los mínimos son crecientes y además seguimos viendo cómo los máximos también son crecientes. Pero, ¿esto qué implica? Implica que hay que estar muy focalizados en lo que suceda a partir de ahora. ¿Se levanta? Si se levanta, ¿cómo es el máximo? ¿Es capaz de hacer un máximo? Estamos hablando de gráfico de 1 hora, cuidado. ¿Sigue exagerando la divergencia MACD o no se levanta? O ataca el mínimo anterior, lo cual ya es un principio de alteración, porque no lo hemos visto en ningún momento en todo este movimiento alcista tendencial en gráfico de 1 hora. O directamente rompe el mínimo anterior. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Entonces, estas pistas, no es que nos vayan a indicar si vamos a tocar sí o sí el movimiento, el target de los 4.100, 4.080, 4.090, pero sí que es cierto que te van diciendo cómo poco a poco se puede ir deteriorando o no ese movimiento. Esto es así, ¿ok? Así que nada, es un poco en lo que nos deberíamos focalizar ahora en el S&P500, en ver cómo cierra esta semana. Ya no por el cierre semanal, sino porque quedan literalmente un día y el cierre de hoy nos puede indicar, nos puede dar pistas sobre lo que os estoy comunicando, ¿no? Del gráfico de 1 hora, podría ser la primera vela bajista en gráfico diario de estas últimas 3 o 4 velas, y esto nos podría indicar pistas sobre lo que esperar la semana que viene. Entonces, en el análisis del oro de hoy, podéis comprobar cómo ayer ya nos despegamos de esa zona inferior, de este nivel de soporte diagonal, tal cual esperábamos, pero ahora debemos esperar seguir con ese movimiento, siempre en pro de entender que estamos en un triángulo. Quiero decir, si estamos en un triángulo, lo normal no es vacilar demasiado, ni en la parte inferior ni en la parte intermedia. Lo normal es ir de la inferior a la superior y de la superior a la inferior hasta que se define si es un triángulo de continuación, como es el caso, o de ruptura, como sería el caso hacia abajo, ¿no? De reversión, perdonad. Si alguien ve este movimiento como otro patrón, no tiene que esperar nada. Yo lo único que comenté es que si esperamos que esto sea un triángulo, que de momento tiene pinta, lo que no podemos seguir es en esta parte de aquí, ¿no? Hay que atacar la parte superior desde ya. Y es justamente en lo que estamos actualmente, ¿no? En realidad, si nos fijamos en lo que ha sucedido en los anteriores movimientos del triángulo, y esto lo veremos mejor en gráfico de 1 hora, fijaros cómo cuando iniciamos ese triángulo, el movimiento de la parte inferior a la superior es prácticamente limpio. De la parte superior a la parte inferior es prácticamente limpio. De la parte inferior a la parte superior es prácticamente limpio. Hay, como veis, algún movimiento correctivo, algún movimiento correctivo, algún movimiento correctivo, algún movimiento correctivo. Siempre hay, de un extremo al otro, algún movimiento correctivo. Y ahora podríamos estar en el movimiento correctivo de este toque, ¿no? Del siguiente toque al nivel de los 2.000. Esto implica que no podemos tampoco pajarear mucho, sino que ya deberíamos ir tirando nuevamente para arriba. Luego, lo que tendremos que hacer, voy a borrar todo esto y finalizamos el análisis del oro con esto, lo que tendremos que hacer es entender que el freno en gráfico diario es claro, es evidente, hemos hecho un movimiento muy impulsivo y ahora estamos formando esta especie de freno y tendremos que desarrollar nosotros, y esto será tarea nuestra, determinar si el patrón de triángulo que estamos formando tiene probabilidad de ser de reversión o tiene probabilidad de ser de continuación. Será un poco lo que hemos comentado con Bitcoin referente al rango, pues en este caso con el oro y con un patrón diferente. Entonces, en cuanto al análisis del euro-dólar, fijaros cómo estamos viendo ya las primeras alteraciones en la tendencia. En gráfico de 4 horas se ve bien, pero en gráfico de 1 hora se ve mucho mejor, formando, patrones de doble techo, patrones en general de reversión. Esto, nos tiene que alterar de lo que estuvimos comentando el día de ayer. Además, estamos en nivel de resistencia. Bueno, más que resistencia sería máximo anterior. Y ya describimos justamente el patrón de desaceleración que estábamos viendo en gráfico de 1 hora. El precio dio un pequeño movimiento impulsivo más,
claras divergencias, doble techo, principio de cambio de tendencia. Yo personalmente en lo que estoy focalizado es en esta ruptura de aquí, de la media móvil, en esta ruptura de esta diagonal de aquí, y bueno, ruptura, pullback y continuación. Lo mismo que estuvimos haciendo aquí, ruptura, pullback y continuación, pues al revés, ruptura, pullback y continuación, pues al revés, para abajo. Tenemos los ingredientes, tenemos todo. Ya hablamos de, bueno, que no me terminaba de fiar de que este toque fuera tan light. Sí que era posible porque el impulso tampoco había sido muy destacado y con lo cual el pullback tampoco tenía que ser mucho más, pero consideraba que este toque podía ampliarse más y cuando empezamos a ver cómo se levantaba el precio ya sospechamos bastante, ¿no? Pues bueno, doble techo, podríamos ver irnos a esta parte inferior y nuevamente el target ahora, si se confirman estas rupturas horarias que estamos viendo y demás, el target vuelve a ser el nivel de 1.07. Romper ese 1.07 para abajo te envía nuevamente al nivel de 1.05, que es justamente desde donde arrancamos todo este movimiento que parecía, y de momento aún parece, que puede llegar a nivel de 1.10 y a partir de aquí pues ya igual confirmar un movimiento más bajista, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.